Bien, Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Estábamos en la escuela dominical y hoy día la clase es el amor a los enemigos y el perdón. Dos cosas no fáciles, ¿cierto? ¿Alguien puede decir que es fácil? Que levante la mano. Son dos cosas no fáciles. Y quiero leer ahí en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este texto es muy común, pero nos recuerda que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, que Dios está perfeccionando nuestras vidas, que desde que le aceptamos hasta que Él venga, Él va a seguir trabajando con nosotros. Dios nunca nos va a dejar. Dios se mantiene, ¿cierto?, preocupado por nosotros. Dios se mantiene haciendo cosas por nosotros, ayudándonos a cambiar. En Juan 5:7 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Dios no duerme, dicen algunos, ¿cierto? Dios no duerme, no descansa. Dios está todo el día con nosotros, las 24 horas. En Lucas 6, 27, 28 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Durante estos meses hemos tocado diversas temáticas en la escuela dominical y hemos aprendido a conocer a Dios, su nombre, su voluntad, su amor. Hemos aprendido a relacionarnos con Dios, a buscarlo, a tener comunión con Él, lo que es la oración. Y ahora en estos temas que hemos estado tratando, hemos visto que la iglesia es diferente, todos somos distintos, ¿cierto? Cada uno de nosotros es una persona única e irrepetible, así digo yo, única e irrepetible. Hemos visto, hace 2 semanas vimos el fruto del Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él hace que tengamos buenas acciones y que podamos vivir, ¿cierto?, de una manera que le muestre a los demás que somos distintos. Vimos el carácter cristiano, ¿cierto?, y el Espíritu Santo que nos ayuda en este carácter cristiano. Vimos ahí las bienaventuranzas, felices los, ¿cierto?, los mansos, los humildes, los pobres en espíritu. ¿Usted cree que le falta algo? Y aquí quiero abrir el micrófono antes de seguir. ¿Usted cree que le falta algo? ¿Quién? Levante la mano. ¿Usted cree que le falta algo? A los que creen que le falta crecer todavía, de acuerdo a todo lo que hemos visto. ¿Nos falta algo? ¿Nos falta seguir creciendo? Sí, yo creo. Bueno, a mí personalmente yo creo que sí. Gracias, Eli. ¿Alguien Yo más? creo Levante que, la mano. Sí, creo que hermana Sari. nunca estamos en su totalidad bien. Siempre hay algo que necesitamos mejorar hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. A Así la que altura del varón perfecto. el varón perfecto, a la medida. Entonces, creo que ninguno de todos somos perfectos. Hermana Carmen. Yo pienso también, igual que la pastora, que nosotros cada día debemos ir creciendo más y más. Así es. Bueno, si usted Hermano piensa Luis, Hermano Claudio. concuerdo con todo lo que han dicho, somos seres imperfectos y con la ayuda de Dios vamos a la perfección, pero nos falta mucho y siempre aprendemos algo nuevo. Sí. Hermano Luis, Hermana y Cincia. como Dios lo ha dicho en su palabra, que nuestra sabiduría representa una gota de agua de la sabiduría en comparación a la sabiduría de Dios. Eso significa que no falta como mucho. Así es, Eso. gracias, hermana Simpson. Bueno, si usted reconoce eso, significa que usted va en el camino correcto, porque Dios está trabajando con nosotros y Dios quiere perfeccionarnos. Cuando pensamos que ya estamos listos, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas, porque pensamos que ya lo logramos, que ya somos mejores. No, yo creo que mientras nos demos cuenta que nos falta, vamos bien encaminados. Porque es la palabra de Dios la que nos va perfeccionando, es la palabra de Dios la que nos limpia. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero apartados de mí nada podéis hacer. Así que no debemos apartarnos de él nunca, debemos seguirlo buscando,
para que tengamos nuestro gozo cumplido. Primera Juan 1, 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que estamos en este proceso, pero hoy día vamos a hablar de este amor a los enemigos. Ahí está la fotito, si la vieron. A veces, ¿cierto? Hay cosas que nosotros somos únicos, nos sentimos distintos, pero eso no significa que tenemos que tener enemigos, ni que tenemos que mantener una actitud, ¿cierto?, de pelea. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día. Nosotros éramos enemigos de Dios antes de que el Señor nos encontrara. Él nos restauró, ¿cierto? No es posible vivir sin conflictos. La vida tiene conflictos. Lo que tenemos que aprender es a solucionar los conflictos, a perdonar, ¿cierto? Porque así como Dios nos perdonó, debemos perdonar también a otros. Debemos amar a nuestros enemigos. Ahí Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si usted tiene al Señor en su corazón, usted tiene el Espíritu del Señor. Por lo tanto, usted tiene que pedirle al Señor que nos ayude a no pensar en las cosas de la carne. ¿Cierto? Bueno, y vamos a darle al tiro, porque ¿cuáles son las cosas de la carne? Ahí están los arbolitos, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu, que ya lo vimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los frutos de la carne son adulterio, fornicación. Obvio que el adulterio le va a traer problemas a usted, pues le va a traer enemigos. La fornicación también, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos. Los celos traen problemas, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Así dice la Escritura. Estas cosas son las que no nos dejan estar en paz. Estas cosas son las que ya no debieran estar en nosotros, pero Dios está trabajando en cada una de ellas. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Así que si usted dice, no, es que yo... el Espíritu como que no me ayuda mucho. No, si usted no tiene el Espíritu, no es de Dios. El Espíritu está en nosotros. Desde que aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces la pregunta, ¿podemos amar a otros? Sí, porque Dios es amor. Es una pregunta que la hizo alguien. ¿Quién es mi prójimo? Porque usted podría decir, mi prójimo es mi hermano, mi familia. ¿Su enemigo es su prójimo? ¿Y qué dice la Escritura del prójimo? Lo que Sí, pasa es que a veces, hermano. lo que pasa es que a veces nosotros queremos seleccionar a los prójimos. Este es mi prójimo, este no. Bueno, lo mismo hacían los fariseos, y lo vamos a ver de ahí. ¿Podemos perdonar a los que nos ofenden? Si Dios nos perdonó, podemos perdonar a los que nos ofenden. No es fácil, pero debemos. Así es. Y ahí la pregunta que ya respondí. ¿Y un enemigo es mi prójimo? Sí, hermano. Bien, así es. En general yo hago preguntas, ¿cómo se llaman estas preguntas que uno se responde sola? Bueno, estas preguntas que yo las hago para que usted piense la respuesta. En Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Nosotros antes estábamos perdidos. Nuestras relaciones con todas las personas estaban deterioradas, ¿cierto? No nos llevábamos bien ni con Dios ni con nadie. No amábamos a nadie. Si yo le preguntara hoy día a usted, ¿ama a alguien hoy día? Sin titubear, ¿usted ama a alguien? Y sin titubear, ¿usted se siente amado por alguien? Amén, hermano.
Amén. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. El Señor restaura todas las cosas. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, y lo sabemos de memoria, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El amor de Dios fue demostrado en la cruz. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones para que podamos también nosotros mostrar ese amor a los demás. Tito 3:3 dice, antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de placeres, deseos, éramos malvados, envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pablo a Tito le está diciendo que antes, no ahora, en esta vida en Cristo, antes los demás nos odiaban y nosotros a ellos, antes. Si usted hoy día está odiando a alguien, si usted hoy día no está llevándose bien con alguien, hay algo que está pasando ahí, porque se supone que el Espíritu de Dios cambia nuestro corazón. El Espíritu de Dios está trabajando. Y si aún hay odio, si aún hay rencor, si aún hay rencilla, algo no está bien. No podemos llamarnos seguidores de Jesús y hacer lo que Jesús no hacía. Romanos 5:8 dice, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Éramos pecadores y Cristo dio su vida por nosotros. Primera de Juan 4, y ahí lo puede buscar usted para que hay hartos versículos buenos, dice, estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Así de tajante. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y en esto nos demostró su amor, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él demostró su amor al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Eso dice 1 Juan 4:10. Nadie ha visto jamás a Dios, sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. El amor es de Dios, Dios es amor. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es parte del Evangelio. Debemos amarnos los unos a los otros. Y aunque nos cueste, tenemos que pedirle al Señor lo que decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted se siente amado? ¿Usted sabe que alguien lo ama? No se puede vivir la vida sin amor. Es imposible vivir la vida sin amor. Dios nos amó, Dios entregó su vida y Él sigue trabajando en nosotros porque Él desea que ese amor esté en nosotros y podamos entregarlo a otros. Ya lo había leído, pero Jesús dice Juan 5:7, pero Jesús le contestaba, mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Él está trabajando en nosotros. Él está restaurando nuestra vida con su palabra, con su Espíritu Santo. En la medida que nosotros compartimos con los hermanos, en la comunión de los unos con los otros, en la congregación, Dios nos muestra su amor. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es la palabra la que nos va ayudando a cambiar de actitud. Es la palabra la que nos confronta. Este mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Y es la palabra la que nos tiene que confrontar. Es la palabra la que nos tiene que hacer pensar y cambiar. Dios nos salvó. Y en Jeremías dice, estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería, porque Dios le mostró a Jeremías que nosotros somos como el barro, que si todavía no, ¿cierto? Algo no está bien, dice que el alfarero toma la vasija, la quiebra y empieza de nuevo. Empieza a moldear con sus manos, a trabajar en nosotros. Estamos en este proceso. Dios ya nos limpió, pero estamos en proceso. Dios, ¿cierto? Sana nuestro corazón, nos salva, nos limpia y Él restaura nuestras relaciones rotas.
Él restaura nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos. Él restaura nuestras relaciones con los demás. Y aún a nuestros enemigos los hace estar bien con nosotros. No olvides, Dios está trabajando con nosotros. Dios tiene un plan con usted y conmigo. Y ese plan se va a realizar si dejamos que Él haga la obra completa. Amén. Pero el problema que nos pasa, y esto no significa que no seamos cristianos, son los conflictos. Es natural tener conflicto, hermano. ¿Es posible no tener conflicto? No es posible. Porque somos distintos, pensamos distintos, tenemos ciertos orígenes distintos, orígenes familiares, culturales, sociales, raciales, económicos, educacionales, incluso morales. No todos venimos de una casa donde habían principios, disciplina. No todos nos enseñaron que mentir no era malo, ¿cierto? Entonces, Dios tiene que trabajar. Santiago 4:1-2 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? ¿No vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior? Ustedes quieren más cosas y no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten, pelean, no consiguen lo que quieren, porque no se lo piden a Dios. Y esa es la diferencia cuando no teníamos al Señor. Hoy día nosotros podemos pedirle al Señor y el Señor va a hacer todo lo que esté en su voluntad por el bien de nuestras vidas. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, hermano, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. Hay alguien que algunos dicen, le saca los choros al canasto. Alguien que usted lo ve y ya sabe que la sangre empieza como a subirle un poquito. Hay alguien ahí que usted lo escucha y dice, oh, ya, de nuevo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz. A veces nos quedamos en la segunda parte de este texto, la santidad. Y queremos ser apartados del Señor. Pero Dios quiere que convivamos con los demás. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La semana pasada estábamos viendo las bienaventuranzas. Y una de ellas decía, bienaventurados los pacificadores, felices los que hacen la paz, los que se ponen en el medio del conflicto, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos tener paz para vivir en armonía con los demás. Y esa paz, Dios la da. No hay nada más que incomode nuestro corazón que no estar en paz, que mantener el conflicto. Ya les dije, vamos a tener conflictos, pero debemos tener la capacidad de solucionar los conflictos. Los conflictos no se pueden evitar, pero sí podemos solucionarlos. Y mientras esté el conflicto, vamos a estar incómodos. Las cosas no van a ser tan fáciles. Pareciera que todo se complica cuando no solucionamos los conflictos. Así que si hay algo que le incomoda a su corazón, pregúntele al Señor hoy día en la mañana, Señor, ¿qué me quieres decir? Ayúdame a solucionar este conflicto. Porque nuestras relaciones con los demás, o usted la edifica o la destruye. Nuestras actitudes edifican una relación o la destruyen. ¿Qué habla la Escritura del espíritu vengativo? ¿Qué habla Dios del vengativo? Es como dice la sociedad, el que me la hace me la paga. No le va a salir gratis. Ya le va a tocar a él, ya me va a tocar a mí. ¿Eso dice la Escritura, pastora? Algunos dicen ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dice, más yo no os digo así. Y ahí nos manda. Claro, la Escritura en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Pero debemos ser así. ¿Es la Escritura que nos dice que tenemos que ser así? No, la Escritura nos dice que debemos mantener la paz, incluso en los momentos difíciles. En el fruto del Espíritu, que es el amor, está la paz.
para ser llamados hijos de Dios, debemos ser pacificadores. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener paz en medio de los conflictos. Y yo, cuando hablamos del fruto de la paz, les di un ejemplo, para los que no estaban, yo no sé si lo recuerdan, el ejemplo de Abraham y Lot. ¿Cierto? Dios los prosperó a ambos. Dios hizo que a Abraham le crecieran el ganado, sus riquezas, y a Lot también. Lot iba con Abraham. Y de repente, entre tanta riqueza, entre tantos bienes, ya el conflicto fue, porque cierto, estaban los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y ya el campo se hacía estrecho, y eso que había mucha tierra, y se empezaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham fue y le dijo a Lot, mira a Lot, Dios me llamó a mí, así que tenéis que irte nomás. ¿Fue esa la actitud de Abraham? Dios me dio la tierra a mí, esta tierra es mía, yo te No. pedí que me acompañaras, pero tú... No, hermana Eli, ¿qué le dijo Abraham a Lot? Le dijo que tomara, o sea, que como que tomara todo lo que él quisiera y que él se quedaba con lo otro, con la otra tierra. Es un ejemplo en el Antiguo Testamento, hermano, de un conflicto. Abraham le dice a Lot, mira, la tierra es grande, es tremenda la tierra. Escoge tú. ¿Cuál es la solución para ti? ¿Esta? Listo, escoge. Si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Y dice que Lot miró, vio, buscó lo más verde, ¿cierto? Cerca del Jordán. Y dice que se fue hacia el lado de Sodoma. Él escogió. Yo digo, pucha, porque escogió y cogió por sus ojos y finalmente terminó en Sodoma. Pero Abraham siguió hacia el otro lado y Dios bendijo a Abraham por esa decisión. Dios bendijo a Abraham. Bien, y entramos en terreno fértil ya. Perdonar. ¿Por qué hay que perdonar? Algunos dicen esto, este otro dicho que he escuchado yo, no sé si usted lo ha escuchado, una para los vivos, dice. No, soy tonto hasta las 10 nomás, aguanto hasta las 10, no, después de ahí para adelante no. ¿Hasta cuándo hay que perdonar? Iremos amando y perdonando. ¿Hasta cuándo? ¿Las tiene anotadas usted? ¿Las tiene registradas? 70 veces 7, y aún más. ¿Y por qué a veces llevamos anotaditas las cuentas? ¿No se nos olvida? Sí es. Si finalmente 70 veces 7 siempre, entonces tiene sentido ir anotando cuántas veces me la ha hecho. Entonces Pedro, y ahí está el versículo, Mateo 18, del 21 al 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Dijo Pedro. Y Jesús le dijo, no solo 7, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Si el amor de Dios está en nosotros, es posible que perdonemos. Si el amor de Dios de verdad, si somos hijos de Dios, si realmente el Señor ha hecho un cambio en nuestro corazón, podemos perdonar a otros. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. ¿Se acuerdan de los 2 deudores? Había uno que debía, ¿cierto?, una cantidad enorme al rey. Y el rey lo llamó y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar? Y le dijo, Señor, no puedo pagar. ¿Cierto? El rey podía haberlo metido preso, pero no, le dijo, no, ya, te perdono, ¿cierto? Te perdono. Entonces salió ese que fue perdonado y había uno que le debía mucho menos a él.
Entonces fue y lo confrontó y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar? No puedo, le dijo el otro. Ah, no, pero ¿cómo no vas a pagar? Y lo metió preso. ¿Qué hizo el Señor con ese? Le quitó todo y lo metió a la cárcel, ¿cierto? Porque no te perdoné yo a ti tanta cantidad y tú no fuiste capaz de perdonar algo tan ínfimo. El Padre Nuestro, ese que Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil, hermano. Aquí no es fácil, no es fácil. Pero sabe que cuando uno lo hace, hay una paz interior, hay una libertad, hermano. Yo siempre digo, perdona, porque uno después se siente libre y sabe que el problema finalmente puede ser del otro, porque si el otro no perdona, es problema de él. Pero nosotros, de nuestra parte, vamos a estar en paz, no solo con esa persona, sino también en paz con el Señor. Siempre recuerdo que cuando llegué al Señor, había una persona que yo odiaba desde el interior de mi corazón. Y no llevaba ni 6 meses en el Señor, pastora, ni 6 meses. Y fui, y el Señor me hacía sentirme incómodo. Yo decía, ¿cómo le voy a aplicar a los demás y a Él no? ¿Cómo le voy a hablar de un Dios de amor y a Él no? Y un día fui a su casa, y Él incluso estaba ebrio. Yo llegué y iba con la intención de pedirle perdón, y Dios me ayudó. Y le dije, perdóname, yo te odio, pero perdóname. Porque uno no sabe lo que la otra persona está viviendo, porque Dios tiene el control de todo, y Dios está trabajando no solo conmigo, con todos. Dios está tratando con todos. Y obviamente yo después de eso me sentí libre. Porque Dios perdona nuestras deudas. Me acuerdo que él después fue harto tiempo a la iglesia, porque él no entendió que yo lo perdonara por todo el daño que me había hecho. Bueno, eso ya lo hablamos los dos deudores. La Escritura también dice que debemos soportarnos con paciencia en amor. 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios es capaz de darnos esa capacidad de soportar, de esperar. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Usted es fuerte en el Señor? Si realmente usted se siente fuerte, entonces demuéstrelo. Soporte a los débiles. Y no nos agradamos a nosotros mismos. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Es fácil? No, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si no puedo, le tengo que pedir al Señor la capacidad de poder. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Dios nos amó, Dios nos salvó, nos perdonó. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios nos capacita, Dios nos restaura, para que podamos finalmente demostrar ese amor. No solo con los que nos aman, porque la Escritura dice que amar, ¿cierto?, a los que nos aman lo hace cualquiera. No es necesario ser cristiano para amar a los que nos aman, para ayudar a los que nos ayudan, para servir a los que nos sirven. Los que no son cristianos hacen lo mismo. Pero ser cristiano tiene que llevarnos a amar a nuestros enemigos. Romanos 12:20-21 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, un enemigo con hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Fácil. Ayudar al enemigo, darle de comer, darle de beber. Si hay necesidades, suplirlas. ¿Es mi enemigo mi prójimo? Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Dios es benigno para los ingratos y los malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Así vamos a ser llamados hijos de Dios. Porque este amor de Dios alcanza para nuestros enemigos. 1 Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga. A ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Y este punto es súper relevante. Yo, de verdad que yo me revisé este tema nuevamente y la palabra de Dios me sorprendió nuevamente. ¿Usted sabe que esto no es del Nuevo Testamento? Amar a los enemigos no es del Nuevo Testamento. Ya estaba en el Antiguo Testamento. De amar a los enemigos. Porque Dios no cambia. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Y en Mateo 5, 43, 46 dice, ustedes también han oído que se dijo. Oíste que fue dicho, las típicas frases de Jesús. Ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. ¿Qué es lo que se decía? Ama a tus semejantes y odia a tus enemigos. Jesús dice, ¿qué es lo que oíste que fue dicho? Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. ¿Quién decía eso? ¿Quién enseñaba eso? ¿Los fariseos? Los fariseos enseñaban eso. Oíste que fue dicho, y por eso a ellos les causaba escozor. Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, eso lo dice Jesús, y pidan en sus oraciones para que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Lo interesante de este pasaje es que Jesús dice, oíste que fue dicho. Los fariseos interpretaban, recuerden que ellos racionalizaban la palabra y ellos la reescribían para poder aplicarla. Y cuando vieron en el Antiguo Testamento que decía, ama a tu prójimo, ellos tuvieron que definir quién era el prójimo, quién es el prójimo. Y esto viene del Levítico 19, 17, 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Levítico dice que hay que amar al prójimo, pero en ninguna parte dice que debemos odiar a nuestros enemigos. Pero los fariseos, tratando de explicar la Escritura, ellos trataban de entender quién era el prójimo. Y ellos llegaron a la conclusión de que el prójimo era el judío. Porque para ellos los no judíos eran lo peor, eran la escoria, eran los perros. La Escritura en ninguna parte dice que debemos odiar a nuestros enemigos. Sin embargo, los fariseos enseñaban que había que odiar a los enemigos. Porque para ellos había una categoría de prójimo. Cuando ellos tuvieron que definir quién era el prójimo, dijeron, el prójimo tiene que ser claramente los que son judíos, nadie más, los que son israelitas, los que son hebreos, nadie más es prójimo.
Es por eso que odiaban a los samaritanos, ¿cierto? Y de ahí viene, ¿cierto? Cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan cómo fue esa historia? Dice, y aquí un intérprete de la ley, alguien esos que interpretaban la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Mire, y yo le vuelvo a repetir a usted, ¿qué se escribió en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y le pregunta a Jesús, ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido esto, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, mire la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús lo confronta con lo que habían aprendido desde siempre, que debían amar a su prójimo, pero odiar a su enemigo. Y eso fue un agregado que pusieron los fariseos. Porque la escritura en Éxodo 23, 4, 5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo, mire, Éxodo 23, 4, 5, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Este es Éxodo, hablando de los enemigos. Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Es el Antiguo Testamento, hermano. Proverbios 25, 21, 22. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Dónde decía eso? Si tuvieres sed, dale de beber, pues así calmarás el enojo y el Señor te recompensará. Proverbios. Esto es el Antiguo Testamento. Lo mismo que Pablo dice en Romanos 12. Lucas 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo. Como a los extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Los extranjeros son tus prójimos. Proverbios 24, 17, no, 16, 7. Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos los hace estar en paz con él. Esto no es algo del Nuevo Testamento. Dios ya lo había establecido en el Antiguo Testamento, de bendecir a nuestros enemigos. Los fariseos no lo entendían en su mente. Por eso ellos enseñaban a odiar. Ellos definieron quién era el prójimo. Pero Jesús, cuando este intérprete de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Le dice que un hombre cayó, ¿cierto?, en manos de delincuentes y pasó un levita, un sacerdote, ¿cierto?, y no lo ayudaron. Pero un samaritano, aquí los que ellos odiaban, iba de camino y se detuvo, dice, y lo atendió y le sanó sus heridas y lo llevó a un lugar donde pudieran atenderlo y pagó para que se sanara. Entonces después Jesús dice, ¿y quién fue el prójimo? Mire, yo creo que a este intérprete de la ley le costó decir que fue el samaritano, porque no dijo, no quiso ni lo nombró, dijo el que le hizo bien, pero no dijo el samaritano, porque Jesús habló del samaritano. ¿Quién fue el prójimo? El que le hizo el bien, no dijo el samaritano, le costó, porque para él el samaritano era su enemigo. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Un verdadero cristiano, hermano, no puede tener rencor. Un verdadero cristiano no puede guardar odio. Un verdadero cristiano no puede no solucionar los conflictos. Un verdadero cristiano sigue los pasos de Jesús. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de Jesús como Pablo lo imitaba.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es cierto. A veces el amor se enfría en nosotros. Y no tenemos la capacidad. Pero el Señor puede, con su Espíritu Santo, ayudarnos a poder resolver este conflicto y a que aún nuestros enemigos estén bien con nosotros. Oremos por nuestros enemigos. Si Dios nos amó, podemos amar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ciertamente, Dios es Dios. Él nunca pierde el control. Nosotros debemos imitar a Jesús. ¿Hay algún texto que hoy día haya sido, que le haya quedado? Le voy a abrir los micrófonos. O algo que usted quiera decir. Yo sé que este tema no es sencillo, pero Dios desde el Antiguo Testamento nos manda a amar a los que nos hacen daño. Abre los micrófonos. Hermano pastora. Luis, creo que efectivamente no es fácil aprender a perdonar. Cuando uno no conoce a Jesús, usted dice una verdad, uno viene llena de rencores y esperando poder desquitarse, y algunos que no son tan crueles las palabras que dicen, pero lo voy a ver caer, o lo voy a ver en tal circunstancia. O sea, está esperando la venganza. Y incluso hay cristianos que no perdonan y que dicen, total, el Señor se vengará por mí. O sea, quieren poner al Señor como instrumento para que se venguen de los rencores. Pero creo que en esencia lo que respecta a mi vida, y creo que a todos nosotros hijos, es haber experimentado primeramente el perdón de Dios para con nuestra vida, que no merecíamos nada, y a la vez enseñar a perdonar a aquellos que pensamos que nunca lo íbamos a hacer. El Señor es todopoderoso para sacarnos aquello, y Él nos da un corazón perdonador. Así es, así es. A veces no es sencillo y a lo mejor no va a ser instantáneo tampoco. Porque como dijimos al principio, Dios está trabajando con nosotros. Dios está haciendo la obra. Dios no se ha quedado. El que comenzó esa obra la va a seguir y va a buscar el momento. Dios te va a dar el momento. Pero tenemos que pedirle al Señor. Si hay algo que inquieta nuestro corazón, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No sé si alguien más quiere decir qué versículo, qué tema hoy día le queda, con qué se va. ¿Hay algo que lo haya marcado hoy día de lo que hemos hablado? ¿O están como mi hermano Rodrigo el otro día en el templo, ahí en el Zoom, tenía el celular abierto y cierto, andaba en otro lado? Hermano Luis, Hermana Luis, buenos días. buenos días. Mire, la pregunta mía es cuando uno dice, se lo dejo a Dios, ¿es bueno o no es bueno? Porque, como dijo la pastora recién, por eso me llamó la atención, porque uno dice generalmente, no, yo se lo dejaré a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo en ese minuto? La Escritura dice, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y claro, usted se lo va a pasar a Dios, pero Dios se lo va a devolver a usted, pues. Porque Dios le dice también en su palabra, si hay alguien que tiene algo en contra tuya, ve tú, ¿cierto? Y repréndele, habla con él. Si alguien tiene algo contra nosotros, tenemos que ir nosotros y resolverlo, hermano. Usted le dice, ya, yo se lo dejo a Dios, pero Dios le dice, ya, ahora resuélvelo. Amén. Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida en libertad, una vida de verdad, una vida abundante, no una vida atada o siendo esclavos, o no pudiendo dar la cara, o no poder mirar a los ojos a alguien. Luchín, Hermano Ivonne. hermano Luis, perdón. Pero también hay un texto que dice, y esto es para que nosotros lo tengamos presente, que si uno va, perdona, pide perdón y todo, y la otra persona no quiere solucionar el tema, después de muchas veces haber insistido y la persona no quiere resolver,
dice, o hay un texto que dice que nosotros debemos tratarlo como un gentil. ¿Cómo tratamos a los gentiles? Yo a mis vecinos los trato súper bien, a los que aún no conocen al Señor. Los trato bien, soy respetuosa con ellos, pero no soy amiga íntima de ellos, por decirlo de alguna manera. No comparto su tomadera o su garabato, su broma de doble sentido, pero los saludo respetuosamente. Eso. Sí, yo creo que lo dije. Aquí lo más importante es nuestro punto, nuestro lado. Aquí que no quede de nosotros. Dice, cuanto dependa de ustedes. ¿Qué es lo que depende de nosotros? ¿Cuánto del problema depende de nosotros? En esa parte somos responsables. En cuanto dependa de usted, estar en paz con todos los hombres. ¿Qué parte? Porque aquí tenemos dos actitudes. La de víctima, no, él me lo hizo, él me... no, ¿cierto? Cuando somos víctimas nos enfocamos en lo que el otro hizo. Pero cuando yo me hago cargo, yo digo, a ver, ¿y qué puedo hacer yo por eso? Y aquí, como dice la Escritura, no podemos engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso va a sembrar. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Yo me acuerdo un día, murió un primo hace hartos años atrás, más de 20 años. Yo ya estaba en Cristo y me acordé, cuando estábamos en el cementerio, de cuando era niño y un día que agarré a un primo, estábamos jugando en el computador, que había computadores, cuando yo era chico había computadores, por si acaso. Y estábamos jugando en el computador y yo me piqué con el juego porque quería ganar y él quería jugar y me empezó ahí a quiero jugar y yo voy con el joystick, con el control y le pego en la cabeza y se fue. Y se fue. Nunca más vi a mi primo. Y ahí de haber tenido yo como 13 años, 13, 14 años. Nunca más lo vi. Y esa vez lo vi en el cementerio, que había muerto otro primo. Y yo voy y me acerco a él. Y le digo, primo, quiero pedirte perdón. Y me miró asombrado porque ya yo tenía como casi 25, 27 años. Había pasado más de 10 años. ¿Y por qué? Me dijo. Yo le dije, ¿te acuerdas de esto? No me acordaba, me dijo. Yo no sé si es cierto o no, porque yo nunca más lo volví a ver. Entonces, fue como la última vez que nos vimos. Y yo le dije, te pido perdón. Porque algún día, le dije yo, todos vamos a llegar a ese cajón. Y yo cuando llegue a ese cajón, quiero irme tranquilo. Pero ese es lo que Dios pide de nosotros, que estemos en paz con todo. Siempre que voy a veces a funerales, porque ahí los funerales uno vuelve a ver gente que no veía hace años, siempre. Miro alrededor y veo, a ver, hay alguien que en algún momento de mi vida no le hice bien, alguien que a lo mejor me odia o alguien que tiene algo contra mí, y me acerco y le pido perdón. Porque Dios desea que nosotros podamos estar en paz con todos los hombres. Independiente que el otro no me perdone, independiente que el otro diga, todo porque es canuto, no sé, bueno, no importa lo que piense. Lo importante es que de mi corazón yo quiero estar en paz con el Señor. No sé si alguien más quiere decir algo. Hermano Luis, yo le mandé una pregunta por el chat. Es que estoy metido acá en el... Vamos a ver si... Una pregunta por el chat. Aquí estamos, multimedios. Sí, hoy día reunión en el templo es con inscripción. Así que ese dato se lo voy a dar ahí, ligerito. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, concluimos. Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Dios nos amó. ¿Qué hizo que cambiáramos? Su amor. ¿Qué hizo que cambiáramos? Que Él hizo algo por nosotros. Porque si hubiera sido por nosotros, tal vez nunca hubiéramos querido hacer algo por Dios o acercarnos a Dios. Pero Él se apareció en nuestro camino. Él quiso cambiar nuestro destino. Nos amó y nos perdonó. Así que debemos amar a nuestro prójimo. Y nuestros enemigos también son nuestros prójimos.
El verdadero cristiano es capaz de amar, incluso a sus enemigos. Amén. Amén. Si no hay nadie más que quiera opinar. ¿Hay alguien difícil en su vida? ¿Hay alguno complicado? Ámelo. Ore por él. Bendígalo. Ayúdelo. Hermano Luis, Hermano Claudio. referente a los conflictos que uno tiene en la vida, son difíciles a veces solucionarlos, sobre todo cuando son familiares, porque uno vive el día a día, pero como usted ha dicho, si uno es un cristiano verdadero, a pesar que si no tienes la culpa o la tienes, porque a veces siempre lo hacemos las víctimas, es fácil hacerse la víctima, que yo no hago nada, que todo me lo hacen, que me provocan, cosas así. Pero nosotros como hijos de Dios debemos marcar la diferencia y nosotros debemos, aún que no tengamos la culpa o la tengamos, como dice usted, nosotros debemos acercarlo a la persona y tratar de solucionar el problema. Y eso es lo que nos cuesta como seres humanos. La carne de nosotros siempre quiere que la víctima, siempre uno quiere ser el que tiene la razón. Y ese es el error que cometemos muchas veces, porque Dios nos enseña que hay que perdonar, aunque lo hagan daño, que hay que ser humilde, ser manso. Y así uno, aprendiendo todas esas cosas, uno vive en paz, vive la vida diferente. En cambio, con rencor, enojado, con rencilla, uno no vive en paz. Porque vas a ver a la persona y te vaya a acordar al tiro de lo que te hizo o de lo que te dijo. Un ejemplo claro es cuando uno conoce a alguien, mire cómo somos necios a veces, porque a veces uno ni ha entablado relación con alguien y dice, me cae mal de presencia. De pura presencia me cae mal. Y después uno cuando entabla una relación con esa persona, ve lo cual diferente era. A veces uno llega a ser tan amigo de esa persona que te caía mal de presencia. Y eso es una lección que debemos aprender como cristianos, que debemos perdonar, aunque nos cueste, y ser como Dios, como Jesús, que no tenía rencillas con nadie, al Amén. contrario. Los fariseos, como no podían perdonar, prefirieron decir que el prójimo era solo los de su pueblo. Y aquí está la hermana, estaba leyendo el WhatsApp, pero la pregunta de la hermana Daniela dice, cuando Dios dice en su palabra, mía las venganzas, yo daré el pago. Es porque Dios es el juez. Hay algo que no se le va a escapar nunca a Dios. A veces nosotros podemos tener un punto de vista de algo, pero a veces nos equivocamos, como dice mi hermano Claudio. A veces prejuzgamos a alguien sin conocerlo. A veces pensamos que lo hizo con mala intención. A veces pensamos, y es más fácil decir, no, ese lo hace porque me tiene envidia, porque me odia, porque no le gusta verme, y uno tiene ideas preconcebidas. Pero el que sabe todo es Dios, y a Dios no se le escapa nada, hermana Daniela. A Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso va a cosechar. ¿Y podemos enojarnos? Nuevamente, esto es de la clase de los frutos. Sí, podemos enojarnos. ¿Puede molestarme algo? Sí, me puede molestar. El tema es cómo yo soluciono el problema. ¿Cómo hago que esto me afecte o no me afecte? Claro, hay gente que dice, no, prefiero evadirlo, evitarlo, se lo dejo al Señor. Pero eso no es de cristiano, porque el problema está ahí. Usted puede hacer daño toda la vida. Hay gente que no va a llegar al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque algún día fuimos nosotros los culpables de que ellos se fueran. Fuimos los culpables de que ellos vieran en nosotros un mal ejemplo. Y de eso somos culpables. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Y de eso tenemos que solucionarlo. Y la próxima semana vamos a hablar de la restauración. Que Dios pide que cuando Él nos ama, cuando Él nos restaura, que nosotros también restauremos, ¿cierto?,
las relaciones con los demás, que restauremos el daño que hicimos, porque no somos blancas palomas. Nadie, no, yo no soy una blanca paloma. El Señor está trabajando conmigo, el Señor está haciendo la obra en mí. El Señor va a terminar esta obra. Padre, muchas gracias en esta mañana. Señor, sin duda es un tema no fácil. Señor, hay algunos que lo saltan, lo evaden, o dicen que era para el tiempo donde tú estabas, o tal vez, Señor, que era una alegoría. Yo te pido, Señor, en nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú, Señor, llegues a nuestro corazón, llegues a nuestra mente. Señor, somos tus hijos, yo soy tu hijo, Señor, tú entregaste tu vida por mí. Señor, en la cruz tú diste tu vida por mí. Señor, yo te pido en esta mañana que bendigas a los que están conectados. Si hay algo que, Señor, está ahí, ayúdanos, Señor, porque, Señor, no hay mayor alegría, mayor libertad que hacer tu voluntad. No nos sentimos mejores cuando no perdonamos, nos sentimos mejor cuando somos capaces de perdonar, cuando somos capaces, Señor, de poner la otra mejilla, Padre. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, cuánto tú tuviste que sufrir por nosotros. Señor, tú eres el máximo ejemplo. En la cruz, Señor, tú entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.